Muy buenos días, queridos invitados. Les saluda Diana Brigitte Medina Vera, mi compañera Kerly Yuleisi Nahuasiwa y Anita Magali Sotomayor Preciado. Somos autoras de esta ponencia, Estrategias de Enfermerías basadas en la teoría de la actuación para un manejo efectivo del duelo. Afiliación, Universidad Técnica de Machada, carrera de Enfermería. Introducción de este artículo tenemos que a lo largo de la vida de los seres humanos enfrentan diversas pérdidas. El duelo es una respuesta emocional ante la pérdida de un ser querido, de un objeto valioso o incluso de una etapa significativa de la vida. El proceso de adaptación puede ser complejo y prolongado, afectando diversas dimensiones del bienestar personal. El duelo anticipado surge como una respuesta emocional al dolor generado por la amenaza inminente de la muerte o la separación, a partir del diagnóstico de una enfermedad, ya que sea potencialmente mortal. El paciente comienza a experimentar un deterioro progresivo, tanto en su estado físico como mental, en el cual afecta no solo al paciente, sino al entorno de él, como pueden ser sus cuidadores y sus familiares. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que en el 2019, una de cada 8 personas en el mundo, lo que equivalen a 970 millones de personas, padecen de trastornos mentales, como lo que es la ansiedad y la depresión, debido a que la pandemia del COVID-19 ha causado muchísimas muertes. En otro estudio en TAT en China en el 2021 se evidenció el profundo impacto de la pandemia del COVID en el proceso de duelo, destacando un aumento significativo en lo que son casos de duelo complicado y prolongado. Los resultados revelaron que muchas de estas personas enfrentan lo que son trastornos de salud mental relacionados con la pérdida de un ser querido, como un estrés postraumático, ansiedad y síntomas depresivos. Estas afecciones fueron más relevantes durante la pandemia. Además, otro dato muy significativo, en Lima, Perú, se evidencia que existe una tasa de alta mortalidad por la emergencia sanitaria, según el Ministerio de Salud de Perú, en el año 2020-2021. En este proceso abarca diversas situaciones de pérdida que reportó un síndrome de duelo en el cual se afectó el 9.8% de la población. Al igual que en Estados Unidos, el 60% de los casos fueron por las muertes. Además de personas en condiciones mentales previas tienen una mayor probabilidad de desarrollar un entorno de depresión o de enfermedades mentales. En los adultos mayores, el duelo suele manifestarse a través de emociones como soledad, inquietud relacionadas con su bienestar físico, estrés, ansiedad y temor hacia lo que va por venir. En Ecuador, en la ciudad de Cuenca, un 36.4% de los familiares de las personas fallecidas por el COVID-19 presentó un duelo complicado en comparación a quienes fallecieron por enfermedades terminales con un 15,9%. Como metodología de esta investigación, adopta un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y de corte transversal. Población y muestra, este incluyó a todas las personas mayores de 14 años de edad que han experimentado un proceso de duelo. Finalmente, se obtuvo una muestra de 110 participantes que formaron parte de este estudio. Como técnica de instrumento, aquí utilizamos el instrumento del inventario de Texas, el revisado de duelo por autores de Fachenbacher en el año de 1981, adaptado por el autor García en el 2005, la cual consiste en una encuesta para recolección de datos sobre la experiencia del duelo y medir el nivel de intensidad del duelo. Se encuentra constituida por dos dimensiones que se van a explicar más adelante. Por ejemplo, tenemos la dimensión de comportamientos en el pasado y sentimientos actuales, en la cual se constituyen de 21 preguntas, con una escala de medición de Likert desde 1, que significa nunca, hasta 5, siempre, además de los datos sociodemográficos. Tenemos los resultados y discusión. Entre los datos sociodemográficos, se observa que de todos los encuestados predominaba el sexo femenino con un 75.5%. De esto, mientras que
En las mujeres presenta lo que es el grupo etario de los adultos mayores con 28.2%. Lo que es el sexo masculino prevalecieran los adultos con un 8.2%. En cuanto al tiempo transcurrido del duelo, el dato más representativo vemos que es un 60.9% y la mayoría de la población estuvo compuesta principalmente por adultos y adultos mayores que viven con sus hijos, esto dando un resultado de 38.2%. Y en relación al ámbito religioso, se encontró que la religión católica es la que más predomina con un 65.4%. En base a la encuesta, que esta se divide en dos dimensiones, encontramos la primera, que es el comportamiento en el pasado. Aquí tenemos que se visualizan en la tabla acerca del comportamiento de esta dimensión, en donde se evidencia que existe un duelo alto con el 84.55%, un duelo medio con el 15.5% y el duelo bajo no se reporta ningún dato significativo. Estos resultados son similares a los del estudio de Tenorio y Costales en el 2024, que indica que el 83.3% tiene un duelo alto, un 16.7% un duelo medio y no se presentó asimismo un grado de duelo bajo. Con respecto del Villa y otros autores del año 2020, se demuestra que las conductas que se presentan durante la etapa del duelo de los participantes son la dificultad de concentración y la tensión en el trabajo, debido a los diversos sentimientos que se generan y los pensamientos que se producen, de tal manera que no permite que se cumpla con la totalidad de sus funciones e incluso interfieren de gran medida en lo que es la vida cotidiana, afectando en relaciones sociales y haciendo que las personas se encuentren más irritables. En la siguiente diapositiva vemos que se encuentra la segunda dimensión, que es los sentimientos actuales. Aquí se encuentra que existe un duelo alto con el 53.64% y un duelo medio con el 44.55%. A diferencia del anterior, aquí sí se presenta un número de un duelo bajo que es el 1.82%. De manera similar, en el estudio de Castillo y Guayanade en el 2002 se indica que el 60% tiene un duelo alto, un 27% duelo medio y un 13% un duelo bajo. En la investigación de Cheverú Ayamora de 2017 expresa que cuando el doliente se encuentra en soledad o observa que aquellos objetos de la persona fallecida o las personas de los alrededores, lugares y del entorno, entonces surgen los recuerdos y las emociones, lo cual depende también de la intensidad del duelo y de esta forma se considera esencial también un ambiente de apoyo para que la persona aprenda a vivir ya con todo lo sucedido sin generar algún tipo de daño y que pueda volver a visitar todos este tipo de lugares. De la misma forma, en los resultados de trabajo de Tipán y Rojas del 2023, se evidencia que existe un alto grado en la dimensión de sentimientos actuales, ya que se aplica el mismo instrumento de evaluación y asimismo la expresión de injusticia del fallecimiento y la invasión de la necesidad de que la persona esté presente, lo cual produce que se extienda el proceso de duelo y se pueda generar un duelo complicado. En lo que es el siguiente gráfico, desde una dimensión global, en base a todo, se visualiza que ya se comparan todos los resultados en relación a la edad y se evidencia que hay una mayor incidencia del duelo de intensidad alta, representando un 25.5% en los adultos mayores, un 21.8% de adultos entre edades comprendidas de 60 a 64 años, 12.7% en jóvenes de 18 a 29 años y un 16.4% de adolescentes de entre 14 y 17 años, siendo un total de un 76.4% con un duelo alto, ya que son quienes presentan más dificultad para afrontar el duelo. Por lo tanto, que también puede generarse un duelo complicado. También tenemos lo que es en la siguiente diapositiva, los tipos de duelo. Aquí se puede, de acuerdo a los datos obtenidos, también se estimó que los resultados más o menos se evaluaron puntuaciones totales de las dos dimensiones. Se considera que aquellas superiores a 52 se clasifican como indicativas de un duelo complicado y las inferiores a 52 ya como se interpreta como un duelo resuelto. En la tabla se visualiza que los
que existe un duelo complicado del 53.64% y un 46.4% un duelo resuelto. Lo que es de manera similar se presenta en otros trabajos como de Quito y otros autores del 2019, que se presentó un 97.8% de duelo complicado. Del 1 al 2023, que se presenta un duelo complicado con el 68% y un duelo resuelto del 12%. Y de Parra y otros autores en el 2021, que indica que el duelo complicado a nivel mundial de una manera ponderada es de aproximadamente 21.53%. En conclusión, el duelo es un proceso por la que por lo general la mayoría de las personas les afecta en gran medida tanto en su vida cotidiana, en todo lo relacionado, por lo que es una serie de procesos emocionales y psicológicos y físicos de manera compleja que estas van a variar de acuerdo a cada persona, ya que involucra lo que es la intensidad y la duración y va a depender de la naturaleza de la pérdida, sobre todo también de a qué tipo de pérdida sea, si algún familiar de ya sean hijos, padres, hermanos, entonces todo esto va a variar. Por lo que también se identifican diversas necesidades emocionales y psicológicas que van a enfrentar, especialmente en los adultos y los jóvenes. Es por ello que las estrategias de enfermería que se van a aplicar deben estar centradas o girar en torno a proporcionar un espacio seguro en donde el individuo, el afectado, pueda procesar todas sus emociones y más que todo no dejarlos que se refugien en la soledad, ya que esto también es un factor bastante predominante que hace que se genere un duelo complicado. Entonces se buscan encontrar formas saludables de la adaptación. Gracias.